Digo, muy importante porque cada vez más nos dicen a los neurólogos en los congresos que deberíamos de olvidarnos de esas epilepsias refractarias y estar intentando por años y años y años darles medicamentos, y con un buen estudio de imagen. Yo soy neurólogo pediatra y a veces decimos, pobrecito, está muy chiquito el niño, no le quiero pedir una imagen, es que le voy a tener que dar una anestesia, pero nos ayuda esto muchísimo. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahora sigue el tema del trastorno del espectro autista. Entonces, esto pues realmente, como muchas patologías, se ha puesto de moda. Cada vez ha aumentado la incidencia de esto. Y sabemos que en Estados Unidos, antes decíamos que era uno en 180, en 56, y ahora vamos en 1 en 36. Entonces, según la CDC, a partir del 2023, alrededor de 1 de cada 36 niños han sido diagnosticados con esto. No vamos a hablar de todas las características, pero sabemos que hay un problema en la socialización, un problema en ciertas conductas que son las estereotipias y definitivamente en la parte social. Entonces, que cada vez esto se ha hecho ya epidémico, es epidémico y es multifactorial, pero todo el mundo nada más estamos diciendo, bueno, pudiera ser por diferentes motivos y cada quien achacándole a cosas, y cada vez hay más estudios y ahorita vamos a ver cosas que nos pudieran ayudar. Entonces, vemos cómo esto ha ido aumentando, fíjense, en el 2000, 1 en 150, y en la actualidad 1 en 36. Pero nada más llegan con nosotros y muchas veces nosotros, profesionales de la salud, somos los que detenemos el diagnóstico de estas personas. Porque van con el doctor y dicen, no te preocupes, es un niño pandemia, se puso de moda, es un niño pandemia, por eso no habla. Es un niño pandemia, por eso no socializa. Es que no tiene hermanitos. Entonces, fíjense, edad promedio que los padres notaron algo. Los padres siempre notan algo, y más la mamá, tienen un sexto sentido que dicen, algo me llama la atención de este niño. Es el niño que no me sonríe, le decimos, qué lindo bebé, y dice, no tiene la sonrisa recíproca, no me mira, pero muchas mamás dicen, me salió un angelito, no llora, no se mueve, no nada, está bien quietecito. Van con el pediatra y dice, todo va bien, no te preocupes. Después, acudieron hasta los 2 años, fíjense, hasta los 2 años de edad. ¿Y qué ocurre? Falta mayor sensibilidad por parte de los papás para saber que si un niño no tiene lenguaje prelingüístico, el famoso agugutata, no lo dice, no te mira, algo está pasando, y olvidarnos de decir, es un niño pandemia. Todos se lo quieren achacar a la pandemia. Luego van con el médico y el médico dice, no te preocupes, es que es tu primer hijo, es que es el del medio, es que es el último, es que trabaja, siempre hay una excusa. Entonces, cuando uno le pregunta al papá, ¿y qué dijo tu doctor? Pues que me esperara. ¿Cómo que me esperara? Sí. Entonces llegan contigo niños de 3 años de edad que tienen 0 palabras. Entonces, en ese momento dicen, ¿qué podemos hacer? Ups. Se pierde fíjese, la edad promedio de diagnóstico, vamos a ver que es entre 4 y 6 años de edad. A ese momento ya es muy complicado. Y ahorita la doctora se va a reír de lo que voy a decir de la radiología. Y cuando lo preparé, dijo, híjole, me va a criticar mis slides, pero hay mucha investigación a nivel de neuroradiología en esto. Se pierde la oportunidad de poder ayudarlos. Menos del 10% fueron, fíjese, diagnosticados en su presentación inicial, menos del 10%. A otros 10 se les dijo, no te preocupes, se va a quitar, va a pasar, dale tiempo. El resto fueron referidos y hasta un 25% van a un tercer y cuarto médico. Desgraciadamente, el trastorno espectro autista se ha hecho un negocio, y más aquí en el lado del norte de la República. Entonces, todo el mundo ya es experto en este tipo de cosas. Y yo no sabía, hay coach para todo ahora. El coach nutricional, coach para dormir, coach para esto. Y son gente que ni siquiera tienen preparación. Que le vamos a dar los imanes y un montón de vitaminas, y ahora los médicos, me da tristeza, pero ahora los médicos somos dueños de líneas de vitaminas, de proteínas y de cosas, porque la mamá en su grupo de WhatsApp o de Instagram, que son miles de papás, dicen, no le des nada. El doctor, a mí me dicen el doctor maléfico, porque me gustan utilizar medicinas. Dicen, no vayas con el doctor maléfico, te va a recomendar un medicamento, un estudio. No. Entonces, ¿qué ocurre? Cada quien, dependiendo del momento en que vienen con nosotros, dicen, bueno, yo veo que es esto, yo veo que es aquello. Cada quien vemos algo diferente, pero al final, si vemos la perspectiva, vamos a ver, si vemos el todo, podemos decir, ups, esto suena a un trastorno del espectro autista.
Entonces hay un gran debate en el mundo que si entre más temprano lo identifico me va mejor, si entre más temprano le ayudo, voy a decir en particular, yo les digo, mira, y entonces quieren hacer un montón de pruebas y estudios, y le digo, no existe biomarcador que te diga que vas a tener un trastorno espectro autista, no hay un examen de sangre, no va a ser en el electro. En la resonancia cada vez hay más cosas que te indican, y ahorita vamos a hablar de eso, porque están buscando un biomarcador que sería muy fácil, es decir, hago esto y muy probablemente suena que va a terminar en un trastorno del espectro. Pero le digo a los papás, si tú tienes un niño con un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, empieza a trabajar, no te esperes, ya, trabaja. Es que me dijeron que tengo que tener la prueba, ya trabaja, luego vemos si tiene o no el diagnóstico. Entonces fíjese, el 40% hasta después de los 4 años, ya se nos pasan cosas muy importantes a nivel neuronal. Entonces la doctora a lo mejor me va a ayudar. Entonces fíjese, recién nacido, ¿cómo estamos a nivel de neuronas? 1 mes, 6 meses, 2 años. Y en este momento es cuando damos el diagnóstico, donde ya todas las sinapsis, las conexiones ya se hicieron. Y se dice que aquí es donde debemos de intervenir. En este momento podemos cambiar mucho de estas vías. Entonces, entonces dijimos, aquí debo trabajar. ¿Y cómo le hago para eso? Entonces se está tratando a nivel de mundo investigar con diferentes cosas, y ahorita vamos a hablar algo de resonancia, cómo identificarlo. Y si no tengo, pues yo estoy en un ejido, en un sitio donde no tengo el dinero para hacerlo, pues sencillamente, si identificas que hay un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, si identificas que hay problemas en el contacto visual, si identificas un grupo de cosas, empieza a darle una intervención temprana. ¿Por qué? Porque en este periodo están las arborizaciones que están aumentando. Ya cuando estamos acá, ya es un poquito difícil cambiar las cosas. Entonces, fíjense, esto es multifactorial. Cada quien dice, ¿por qué habrá aumentado? Y unos dicen, la edad en la cual papá y mamá tenemos a nuestros hijos. ¿Y qué ocurre? En el pasado, las mamás tenían, por ejemplo, a mí me tuvieron a los 18 años de edad, mi mamá tenía 18 años. Hay gente que los tiene a los 16, hay gente que a los 20, pero ahora la gente va a la escuela, se prepara, estudia, hace una carrera, una especialidad, y después, pues déjame irme a dar la vuelta de Europa un rato, y luego, pues me casaré o no me casaré, pues me voy a casar, y tengo mi primer niño a los 38, 39 y 40. Entonces he encontrado que en el primero tengo mayor riesgo y va disminuyendo. La edad a la cual voy a tener mi primer bebé influye. Como nos han dicho en la escuela de medicina, si tengo mi hijo después de los 40, para el síndrome de Down aumenta. En el pasado decían, bueno, ¿por qué más ha estado pasando? Antes, en las clasificaciones, los ponían a todos con discapacidad intelectual. Entonces, todos en la canasta de los niños con discapacidad intelectual eran un montón. Pero se empezaron a ver mejor algunas características, y que encontraron. Los que tenían problemas cognitivos empezaron a disminuir y empezaron a aumentar los autistas. Estaban mal clasificados, no se identificaban porque no todo el mundo tiene las mismas características. Y así podemos hablar, genéticamente ha habido cada vez más cosas. Algunos dicen que tiene que ver, sabemos que anticonvulsivos como el ácido valproico, tenemos ahora las mamás quieren que sus hijos tengan ecos con el niño. Fíjense, así me dicen mamá, es que quiero que mi niño salga así en el eco, y no sale porque levanta la mano, entonces hacen uno y otro y otro. Dicen que eso pudiera influir, es multifactorial. Entonces, ¿cuándo empieza el autismo? Entonces dicen, ¿en qué momento va a ocurrir? Entonces cada vez está investigando cuándo. Naces con esto. O sea, no fue la pandemia. Doctor, ¿no habrá sido que mi niño se me cayó el año de edad de la cuna? No. ¿No habrá sido que cuando mi esposo se separó de mí? No. Naces con esto. Y vemos que tiene comorbilidades. Y curiosamente, como veíamos ahorita la foto del elefante, a veces vienen con nosotros por problemas de sueño. Hay gente que llega a la consulta porque mi hijo tiene problemas de sueño, y empieza a hacer la historia clínica y dices, ups, ¿cómo le digo que tiene datos de trastorno espectro autista? Otros vienen en niños más grandes, pues sencillamente porque tiene problemas en la socialización, con retraso de adquisición y desarrollo del lenguaje, con crisis convulsivas, vienen con crisis convulsivas y empiezas a investigar, y aparte su problema tiene un trastorno espectro autista. Y ya sabemos que ahora hablamos también de problemas de ansiedad, impulsividad, hiperactividad. Entonces, a veces vienen con algo completamente diferente, y viene una mamá y dice, mi niño desde que nació nunca duerme. Y empiezas a ver que el niño no te ve en la consulta, no se sonríe contigo, y el niño está en la consulta y se empieza a ver las manos y empieza a aletear y dices, ups, algo está pasando.
Entonces, vemos, dependiendo de lo que veamos, lo que más nos preocupa es por lo que vamos a llevarlo al médico. Y luego frecuentemente van con el pediatra, pero van cuando hay una infección y sabemos que los papás no los llevan al control de niño sano. Entonces llegan cuando está enfermo y el pediatra, ¿qué va a hacer? Ver la infección y no va a preguntar, ¿cómo duerme tu hijo? ¿Socializa tu hijo? ¿Tiene estereotipias tu hijo? ¿Cómo está el lenguaje de tu hijo? Porque voy por una infección. Entonces, ¿qué tenemos a nuestro alcance? Existen escalas, la escala del MCHAT-R, que hay un MCHAT-R-F, que es el follow-up, que tiene como un diagrama de flujo, que te va ayudando a preguntarle al papá, pero de nuevo, es nada más como un checklist, te dice, probablemente tú tienes como un semáforo verde, que no tengas nada, amarillo y rojo, ve a ver al médico y te ayude. Y sabemos que ahora el gol estándar es la prueba del A22, pero el A22 en algunos sitios cuesta 10,000 pesos. Entonces es ponerle una escala a un niño que aletea, no tiene contacto visual, no tiene lenguaje, tiene todas las características. A veces dices, ¿tendrá caso ponerle un A2? Porque ya te está diciendo que tiene algo. Pero este es el gol estándar y de nuevo, para comprar esta prueba cuesta 100,000 pesos, creo que la prueba, y luego tienes que tomar un entrenamiento y luego al final te dan el diagnóstico de trastorno espectro autista y a veces llegan a consulta y dices tú, pues yo ya sabíamos eso. Entonces, no existe una prueba médica hasta la actualidad que diga, sí lo tienes, pero los papás quieren, porque dice doctor, fui con un doctor, entré al consultorio, entró mi niño aleteando, nunca lo vio, nunca nada, y en 5 minutos me dijo, tiene tu hijo trastorno espectro autista. Al papá no le gusta eso. Pero desgraciadamente los médicos con entrenamiento y con eso, en 5 minutos podemos decirlo, porque algunos son muy típicos y algunos es un poquito más difícil. Entonces, desde los 18 meses o vimos desde antes podemos detectar que algo está ocurriendo. Algunas personas no tienen diagnóstico hasta adulto. Y por ahí hay un slide que buscan a Einstein, que dicen que él tiene datos de trastorno espectro autista, el de Apple, que tiene trastorno espectro autista. Ahora está de moda que los artistas digan, hey, yo también tengo trastorno espectro autista, como que te hace más famoso, ¿verdad? Pero son gente que tienen problemas en la socialización, pero gracias a Dios tuvieron lenguaje, un coeficiente intelectual adecuado, no tuvieron comorbilidades, con unos padres que más o menos los ayudaron y se fueron bien. Pero de adulto yo le digo de broma a los papás, es el esposo típico, el ideal, trabajo, casa y nada más. Entonces, ¿por qué son poco sociables? Entonces, características, retraso en destrezas de lenguaje, de movimiento, tienen torpezas motoras gruesas, torpezas motoras finas, problemas en la coordinación, problemas cognitivos. Entonces, hay que ver el todo, pero muchos de ellos, cuando vienen por nosotros por un problema de aprendizaje y empiezas a investigar, pues sí, en el recreo estoy solo, no tengo amigos, nadie me invita, y dicen, doctor, tiene gran habilidad para las matemáticas, y te quedas, wow. Y algunos niños te dices, el 11 de noviembre de 1960 te dice, doctor, es jueves. Te quedas así. Y te dicen todos los dinosaurios que existen y todos los trenes que existen tienen grandes habilidades. Y dices tú, algo está pasando. Entonces vemos de repente que llegan al consultorio y dicen, mi hijo no habla. Ok. Y le preguntas, sí se sabe los colores en español, inglés, francés y ruso. Un niño de 2 años. Doctor, también ya puede leer. ¿Qué está pasando? Entonces hay niños que tienen grandes habilidades, te dicen, ups, algo está pasando para sospechar el trastorno espectro autista. Entonces, luego de nuevo tenemos que a todo el mundo le quieren poner la dieta del gluten y la caseína, a todos, que creen en lo mágico, a todo el mundo quieren buscar un grupo de cosas. Entonces sabemos, hay que individualizar, por eso le llaman el trastorno del espectro autista. Hay que individualizarlo y a cada uno poder ayudarle de alguna manera. Entonces, dice, la detección y tratamiento de temprano nos da una mayor probabilidad de un impacto positivo. Fíjense en dónde, en el cerebro. Tenemos que impactar ahí tempranamente. Queremos ayudarles. ¿Y qué encontraron? Me puse a investigar, bueno, en vez de hablar de todas las características, cómo se pudiera ver, y fíjense, esto es del 2012, y hay mucha evidencia que dice, muy probablemente cuando estaba en el vientre materno, y vemos esta foto. Esto es los niños promedio. Esto es el número de neuronas, el niño promedio. Entonces dice, en algunos tienen macrocefalia, una cabeza más grande, y llegan al consultorio cabezoncitos. Pero dice la mamá, es que así es el esposo y la familia de mi esposo. Entonces quieren justificarlo, pero vemos que tienen un exceso en la proliferación neuronal. Y eso pues creo que lo podemos ver en estudios de imagen.
pero en otros dicen, aparte de eso, unos tienen problemas en la apoptosis disminuida, pero aún así van a tener un mayor número de neuronas. Entonces, en este estudio se vieron que en la mayoría de las personas con trastorno espectro autista tenían un mayor número de neuronas y se podían ver estudios de imagen. Entonces decían que, bueno, vemos que es más en la región anterior, la región frontal, menos en regiones occipitales. Hay un autor, se me hace muy interesante, Corchese, maneja mucho eso, y él dice, en un grupo muy importante vamos a encontrar alteraciones en estudios de imagen. Y me llamó la atención algo de eso, que ahora en niños en el primer año de vida, con sueño espontáneo, así decía el artículo, pueden investigar el área del lenguaje. Y dije, tengo que hablar con la doctora. Fíjense, niños en el primer año de vida, sin anestesia, decía ahí, nada más privación de sueño, lo meto en una resonancia, le pongo un paradigma auditivo, que más o menos decían, le digo, papá, mamá, te quiero mucho, y luego algunos ruidos de carros y cosas, y el área del lenguaje va a aumentar su metabolismo, y de esa manera puede decir, ¿él tiene riesgo o no tiene riesgo? Entonces, dices, qué padre, a un niño de 1 año de edad, ¿y en quién lo haríamos? En el que sospecho que tiene alguna sintomatología, en el hermanito del niño con trastorno espectro autista, porque sabemos que esto es genético. Y a veces vemos gemelos, triates, yo tengo familia que son quíntuples, y uno tenía TDAH, autismo, lo que antes llamaban Asperger, y cada uno con diferentes características, los 5. Es genético. Entonces, se dice que si yo tengo un niño, un hijo o un paciente que tiene trastorno espectro autista, mi obligación sería decirle, papás, tu hijo desde el primer año tiene que ver al médico, desde el primer año te debo ayudar. Y creo yo que esos estudios pudieran ser bien importantes, que en los primeros meses de vida hacerle una resonancia, con ese paradigma auditivo y decir, ups, no está funcionando, y empezar a trabajar independientemente de que tenga autismo o no, y ya debes de trabajar a ayudarlo. Y hay terapias con lo que puedes estimular, y con el tiempo le haces el MChat, porque no se lo puedes hacer a un niño de 4 meses, y con el tiempo le haces helados, porque no se puede uno de 4 meses, y si al final, ¿qué va a pasar? Uno va a tener una disfasia del desarrollo, que sencillamente es nada más un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, y uno va a terminar con una desviación, y vamos a terminar el trastorno espectro autista. Entonces ya tenemos un estudio de imagen, que yo le llamo no invasivo, porque no es de anestesia, donde podemos identificar. Hay otros estudios que eso yo no me lo sé muy bien, pero en algunos yo decía, ¿cómo puedo evaluar? Decían a los autistas del área del lenguaje, decían, vamos a hacer una tractografía, pero luego se dieron cuenta que muchos autistas que no tenían lenguaje tenían los tractos normales y otros anormales, y alguien decía, no, vamos a medir la fracción anisotrópica, es como decir, yo le digo, es como una manguera, ahí se ve, pero ver cómo fluye el agua, ¿fluye o no fluye? Porque han visto que en algunos pacientes, dándoles algunos medicamentos, mejora esa fluidez de la información, esa fracción anisotrópica. Decimos, wow, entonces tenemos una herramienta. Después decían, bueno, ¿sabes qué? Hay problemas con la apoptosis. Y luego, para complicar las cosas, dices, ¿de dónde viene todo esto? Del sistema inmune. El sistema inmune tiene que ver con la sinaptogénesis, con las citoquinas tienen que ver con la muerte cerebral. Bien curioso, todos nosotros nacemos con billones y trillones de neuronas, pero se mueren, la famosa poda neuronal. Y si no se mueren, tendríamos cerebros simétricos. Y si tenemos cerebros simétricos, terminamos con dislexia, terminamos con un montón de cosas. Entonces, en ellos no hay esa poda neuronal adecuada. En ellos, entonces, alguien dice, bueno, tenemos que investigar en las mamás, hacer estudios para poder corroborar qué tanto pasó en los primeros, segundo y tercer meses de vida, que poder haber influido todo eso que estamos platicando. Entonces, a nivel de circuito cerebral, los estudios de imágenes por resonancia magnética funcional en estado de reposo están contribuyendo a nuestra comprensión del sistema cerebral. Entonces, cada vez la radiología parece ser que por ahí se va a abrir el camino para pedir estudios. ¿Por qué? Y es algo interesante. La gran mayoría de los papás, doctor, ¿y qué estudio me va a hacer? Y nosotros somos bien cabezones, decimos, nada. ¿Para qué? ¿Para qué estudios? Pues yo ya sé que va a tener esto. Pero el objetivo es, podemos darle información a los papás a pronóstico, porque ese niño de 2 años o 3 años, yo no sé si va a desarrollar lenguaje o no. Entonces podríamos decirle, muy probablemente sí, muy probablemente no.
nos va a servir de nuevo. A todos hay que hacer investigación para poder ayudar al futuro. Se les olvida mucho de eso, es para investigación a futuro, poder ayudar, porque al rato dicen que ese 1 en 36 cada vez ser menos. Es algo increíblemente que está ocurriendo. Claro, unos tienen lenguaje, otros no tienen lenguaje. Entonces es un estudio sencillo que al rato a lo mejor van a bajar de precio, que con un buen sistema se puede hacer y decirle, papá, sí te puedo hacer un estudio, una resonancia, y nos va a dar información, y más si este es tu segundo hijo. ¿Por qué? Porque los papás ahora dicen, doctor, no quiero tener otro hijo que tenga autismo. Y a veces dices, ¿qué le dices? No lo tengas. Alguna gente, yo en particular no estoy muy de acuerdo con, bueno, ya son cosas éticas, pero le decimos, tenlo, no te preocupes. ¿Y luego qué ocurre? Viene después y dice, doctor, mi otro hijo tiene autismo. ¿Y ahora? Entonces, ese niño en el primer año le podemos hacer estudios para decir, ¿tiene riesgo o no? Mientras damos un diagnóstico y hacemos una intervención temprana. Entonces, sabemos que dependiendo esas áreas del cerebro, pues tienen que ver con esos déficits socioemocional, tiene un soporte neuronal. Cada área del cerebro tiene una función. Entonces, ¿qué ocurre? Ya encontraron en estudios de nuevo de imagen dificultades sociales en todas estas áreas. Problemas de comunicación en todas esas áreas, conducta repetitiva en esas áreas. Entonces, con un estudio de imagen yo ya pudiera decir probablemente en un futuro dónde va a estar más mi problemática, con estudios de imagen. Casanova, me gusta, ese señor decía, ¿sabes qué? Yo pienso lo siguiente, ya a nivel más microscópico yo encontré que la parte más fundamental del cerebro se llama una minicolumna. Y esa minicolumna tiene que ver una parte excitatoria e inhibitoria. Y en ese desbalance de excitación e inhibición, por eso los pacientes con trastorno de espectro autista tienen la problemática. ¿Y qué es eso? Sencillamente, este sería una minicolumna viéndolo así en forma esquemática. Y más o menos en las etapas 3 y 4, ahí vamos a tener esas células excitatorias y dicen que ahí hay esa problemática. Y esto a nivel de un dibujo se vería así. Tenemos aquí tenemos en la periferia, se llama el núcleo neuropilo. Entonces, imagínense que es como una regadera, donde estoy en la ducha y alrededor tenemos esa cortina. Y yo me baño, si tiene una buena cortina y el agua no se sale, no mojo nada. Pero en el trastorno espectro autista es como si tuviéramos esa regadera que avienta el agua para todos lados y la cortina no funciona bien. Entonces hay ese desbalance y se va a mojar, y ahí es donde nos va a dar la sintomatología. Y dependiendo de la alteración de las minicolumnas, de las áreas que habíamos comentado anteriormente, dependiendo de dónde se afecta, es la alteración, porque cada niño es diferente. Hoy en la mañana que va a haber un niño y no tiene estereotipos, tiene buen contacto visual, pero no tiene lenguaje. A los 2 años tenía 0 palabras, a los 3, 20, y ahorita tiene 4 y ya tiene un lenguaje muy amplio, pero con sus características muy específicas. Entonces, dependiendo de esto, es las manifestaciones que vamos a ver en nuestro niño. Ok. Entonces, dice, ¿qué cambios neuroanatómicos derivados ocurren en el autismo en el periodo crítico del desarrollo? En estudios de resonancia magnética, entre los 2 y 4 años de edad, el 90% de los pacientes con autismo tienen volúmenes cerebrales mayores. Entonces, es un estudio muy interesante. 2, vamos a hablar qué ocurre, es principalmente en regiones anteriores, y es anterior más grande, posterior más corto, y sencillamente más en las áreas orbitofrontales. Y vemos, no es nuestra plática, pero en la región dorsolateral prefrontal, por ahí está el área de Broca, y más para atrás tenemos el área de Wernicke. Estudios de gente en Harvard, en estudios utilizando estimulación magnética transcraneal, debido a la teoría de que hay un imbalance excitatorio e inhibitorio, usando estimulación magnética transcraneal en Broca y en Wernicke, han mejorado lenguaje expresivo y receptivo en niños con trastorno espectro autista. Entonces, cada quien está utilizando un sistema diferente para tratar de mejorar esas neuronas que están de más, esa alteración inhibitoria excitatorio, y ahorita vamos a ver que, de nuevo, dice hallazgos neurobiológicos de estudios de resonancia. Más recientemente, estudios longitudinales han obtenido múltiples resonancias magnéticas cerebrales en bebés con alto riesgo de desarrollar autismo, dice, durante sus primeros 2 años de vida, y evaluaron que estos niños en búsqueda de autismo en ese momento. En estos estudios se observaron diferencias detectables en la estructura. Entonces, sí hay alteraciones, y luego, después de ver lo anatómico, se dieron cuenta de algo muy interesante,
que el paciente con trastorno espectro autista tiene una, le llaman hipoconectividad. ¿Y de dónde salió eso? Porque ahorita estamos hablando de lo estructural, de lo microscópico, pero a nivel bioeléctrico, a un grupo de pacientes, a todos les hicieron electroencefalogramas. Y sabemos que una de las comorbilidades del trastorno espectro autista es la epilepsia. Muchos tienen epilepsia. Y sabemos que niños con esclerosis tuberosa y luego tienen epilepsia también. Entonces, a veces vemos un niño con trastorno espectro autista y no lo exploramos y ahí tiene alteraciones. Entonces, en ellos encontraron que el 47% de ese grupo estudiado tenían electros anormales y epilepsia. Pero encontraron que el resto, el 20%, tenían electroencefalogramas anormales, paroxísticos. Y eso lo vemos en la práctica de todos los días. Un niño que le hacemos un electro sale anormal y decimos, ¿qué hacemos? Según la Academia Americana de Pediatría y Neurología, no hacemos nada. Según un grupo de gente dices, bueno, si ya hice todo lo que yo sé y el niño sigue con muchos déficits, pues dale un anticonvulsivo. Y vemos que en algunos mejoran algunas características. Entonces decían, 20% es muy poco, pero 20% en relación a la población general es un montón. Entonces se ve que hay una hipoconectividad. Entonces se encuentra que hay hipoconectividad, fíjese, desde 2007 están diciendo eso, pero se nos olvida. Creo que nos falta leer un poquito más, que hay un montón de estudios que nos están diciendo y desgraciadamente nos quedamos con lo mismo, a manejar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Detectar en forma temprana. ¿Por qué no le pedimos electro a los niños? Porque un niño con trastorno espectro autista es bien complicado hacerlo, porque no duermen. Entonces, ¿cómo le haces? Si no duerme todos los días, entonces a veces lo que hacemos, primero lo ayudamos a que duerme en la noche, ya que podemos hacerlo dormir, lo hacemos en el día, porque no los queremos anestesiar, porque nunca ha convulsionado, entonces muchos decimos, no lo puedo justificar. Pero si podemos ayudarlos, hacerles un electro nos va a poder ayudar con esa hipoconectividad. El gran dilema que hay es, si sale anormal, ¿qué hago? ¿Le doy medicamento? ¿No le doy medicamento? Ese es el problema que hay en este momento. Un grupo de gente lo da, otro no. Y la doctora mencionó, hay medicamentos muy sencillos, muy benignos que pudieran ayudar. Pero un ejemplo, sabemos que el ácido valproico se lo dan a niños hiperactivos cuando no funcionan muchas cosas. Lo usamos como modulador neuronal. ¿Y por qué influyó? ¿Influyó como modulador neuronal o influyó en esa hipoconectividad o influyó en esa excitabilidad? No sabemos. Entonces, dice, después de este estudio se realizaron 19 estudios, principalmente resonancia magnética, y vuelve a hablar de lo mismo en la funcional. Ahora, esta parte interesante, ¿cómo detectar de otra manera a ese bebé en el primer año de vida? Bueno, entonces la doctora Pierce en California empezaron a usar el famoso eye tracking, porque veían que estos niños no tienen contacto visual, no hay seguimiento y veían, todo el mundo decimos, al niño le gusta ver abanico, le gusta ver cosas que se mueven, pero no sabíamos por qué. Y empezaron a ver, esta es una foto, un niño neurotípico ve de ojo a ojo. Normalmente yo la veo a usted a los ojos, no le veo la boca ni las orejas, nos vemos a los ojos. Pero alguien dice, ¿cuánto tiempo te debo de ver? Porque si veo de más es mal y veo de menos. Pero es algo natural que todo el mundo sabe cuándo ver y no ver. Pero vemos a la gente a los ojos. Y vieron que los niños con trastorno espectro autista ven objetos que giran, ven a la boca, ven algo diferente. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a hacer un estudio muy interesante. Y le pusieron a un bebé un grupo de figuras. ¿Y qué pasó? En base a eso, la doctora Pierce empezó con unos 100 pacientes y empezó a decir figuras caleidoscópicas, una figura, y niños haciendo movimientos de yoga. Y veían que los que tenían, y era un video como de 2 minutos, y después que veían que el niño neurotípico, este punto es, si yo lo veo un segundo, se vería como un puntito como el verde, y entre más tiempo se va haciendo más grande el punto rojo. Y veían que los niños neurotípicos veían más tiempo a otros niños. Y los niños con algo que parecía trastorno espectro autista veían más figuras caleidoscópicas. ¿Y cuánto tiempo? Hicieron esas escalas. En 110 niños veían el tiempo que veo figuras geométricas. Decían, ¿sabes qué? Yo encuentro que hasta el 50%, tanto espectro autista como típicos con problemas del desarrollo hacen igual. Entonces decían, pero si yo pongo un límite arriba del 65, todos estos nada más van a terminar con trastorno espectro autista. Entonces veían, si un grupo de niños mira demasiado, probablemente va a terminar con trastorno espectro autista.
Entonces aumentaron su estudio y llegaron hasta 441. Investigaron trastorno espectro autista, con trastornos del desarrollo, el hermano con trastornos de desarrollo, hermanos con trastorno espectro autista y sin nada. Y veían que había bastante especificidad con el eye tracking. Y el eye tracking, ya como la doctora nos mencionó algo muy interesante, yo no sabía de los nuevos aparatos, y hay eye trackings en Estados Unidos y vas y te hacen la prueba. Desde el año de edad, te sientas en el regazo y ves la figura caleidoscópica. Ya te venden esto en internet. Entonces, es otra manera de poder detectar a alguien por abajo del año de edad, para ver qué está ocurriendo. Entonces, son cosas nuevas que podemos hacer para en forma temprana identificar y no decir, espérate, a lo mejor va a hablar como tu esposo. Y el papá dice, sí, yo hablé a los 5 años. Yo le digo a los papás, si hubiera una prueba que me dijera que tú vas a hablar a los 5, te digo, vete a tu casa. Pero le digo, si llega a 5 y no habla, perdimos 4 años, perdimos 3 años. Podemos tener una intervención temprana. En lo particular yo, voy a hablar de mí, a mí no me preocupa mucho ser un A2. A mí le digo, si tú tienes un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, tenemos que ayudarte. Si tienes un problema de aprendizaje, tenemos que ayudarte. Pero el papá dice, así todos dicen, hagamos un estudio. Entonces sabemos que hay estudios de imagen que nos pueden servir para ver lo de la macrocefalia y todo ese tipo de cosas. Estudios de imagen que nos pueden ayudar para el sueño. Estudios como el eye tracking. Y luego tenemos toda el área de farmacológica, que de nuevo no existe medicamento para curar, no existe medicamento, todo es sintomático, pero cada vez hay más estudios que te dicen que con esos medicamentos pudieras ayudarlos. Muchas gracias.